Gracias, María, por la información. Pasamos ahora a la entrevista del día y el tema central, el voto nulo. Hay varias personas que en esta coyuntura de crisis política piden que las reformas electorales incluyan que el voto nulo sea vinculante, que tenga validez a la hora del escrutinio. Nos acompaña acá el señor Rudy Cotón. Él es un ciudadano que desde su perspectiva como ciudadano guatemalteco plantea que las reformas electorales tenga como validez el voto nulo. Muy buenos días, señor Cotón. Buenos días, gracias por la invitación. Justamente la inquietud que surgió entre varios amigos a través de las redes sociales fue la propuesta que surgió a través de una organización que se llama ABAS, que se ocupa de velar por los derechos humanos y velar por las exigencias ciudadanas. Y justamente ahí encontramos una propuesta muy interesante en relación al voto nulo. De hecho, les confieso que yo nunca me había interesado por el aspecto del voto nulo, y entonces con amigos comenzamos a interactuar para llevar hoy al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral la propuesta justamente del voto nulo por mayoría absoluta. Señor Cotón, justo, se da esta nueva tendencia dentro de la sociedad y vemos a muchísimos guatemaltecos hablando del voto nulo, de la necesidad que este sea reconocido, porque hay que tener en cuenta que el voto nulo es válido, más no reconocido, no tiene ningún impacto directo dentro de las votaciones. Pero ¿usted cree que nuestro sistema podría llegar a soportar este tipo de voto? ¿Podría llegar a cambiar directamente la forma en la que se conocen las elecciones? Absolutamente, absolutamente. Se aplica en Ecuador y en Colombia. Esta es una luz en el túnel de esta debacle que estamos viviendo. Las crisis siempre traen soluciones. Si no hubiera sucedido este escándalo a la inmensidad que sucedió, nadie estuviera hablando del voto nulo, todos estuviéramos sin ningún problema. La corrupción manda en este país. Es un país que vive de la impunidad. Siempre ha vivido la impunidad. Es un país cooptado por el ejército. Tenemos a un presidente que ni siquiera tiene el coraje, además de ser caivil, de renunciar a la exigencia del pueblo. El voto nulo es la posibilidad que existe de todos nosotros los inconformes, incluyendo a los analfabetas. Imagínense ustedes qué hace un analfabeta con 5 boletas para ir a votar. ¿Qué? El voto nulo es justamente ese rechazo de la ciudadanía hacia el Estado que no nos corresponde, hartos de los políticos corruptos. ¿Cuál es en concreto el planteamiento? ¿En qué porcentaje tendría que tener validez el voto nulo para que tenga un efecto de decir, bueno, ganó el voto nulo, hay que repetir esta elección, pero con otros candidatos? Claro, la reforma es muy sencilla, Basta meterse a la página de Abas o a mi Facebook para encontrar exactamente cuál es la propuesta. Se trata de reformar el artículo 200, ¿sí? En este artículo 200 solo hay 3 incisos, el A, el B y el C. La propuesta que se está haciendo es incluir el D, voto nulo por mayoría absoluta, con lectura de que el voto nulo por mayoría absoluta quiere decir el 50 más 1. Si el voto nulo ganara mayoría, 50 más 1, se detendrían las elecciones, se formularían nuevos candidatos porque los candidatos iniciales no tendrían acceso a una segunda pretensión. Vemos que en este momento, la verdad, estamos ya a pocos meses de llegar a las elecciones generales 2015. Usted daba a conocer que hoy llegarán ustedes al Ministerio Público, no, al Congreso de la República y al Tribunal Supremo Electoral a presentar esta propuesta que ustedes están realizando. Pero ¿usted considera que podría llegar a aplicarse hasta este año para estas elecciones 2015? ¿Qué sentido tendría que no fuera para estas elecciones?
pero ¿tenemos tiempo suficiente aún para poder llegar a aplicarlas para que se haga esta modificación? Mire, yo he estado siguiendo atentamente esto, no es mi profesión, yo soy artista, mi vida ha sido el arte, pero he estado siguiendo atentivamente todo lo que es relacionado al voto nulo. Yo creo que como ciudadanos cada quien tenemos que poner un granito de arena y si queremos hacer una cosa, pues preocuparse por ese aspecto y hacerlo bien y llevarlo a término. Ya no hay más tiempo. Ayer, por primera vez ayer, sí, en el mismo canal acá, en la edición de las 8:45, escuché por primera vez ya algo más formal sobre el voto nulo, porque de ahí para atrás, el mítico voto nulo que no vale para nada, que sirve para otro, etcétera, y tienen razón. ¿Qué sentido tiene hacer una cola, ir a hacer su voto nulo, que no sirve para nada? Ahora, ayer, si ustedes vieron el programa, los dos panelistas muy concretos en su propuesta, sobre todo el magistrado suplente, ya tomó en cuenta, están analizando ahorita la propuesta. Nuestra propuesta es afirmar más que el voto nulo tiene que ser antes de estas elecciones. Y él afirmó, tenemos 2 semanas para la respuesta. Ahora bien, pero estas reformas, para que entren en vigencia y que podamos ir con estas nuevas reglas del juego a las urnas en septiembre, tendría que ser este Congreso dominado por la bancada líder y dominado por el Partido Patriota. Ya nos ha dejado claro Manuel Valdizón que todo este movimiento ciudadano, incluso el propio presidente del Congreso, Luis Rabé, ha dicho que son pequeños sectores que quieren cambios. Y el Partido Patriota, pues hay mucha gente ahí que quiere garantizarse la inmunidad y garantizar impunidad. ¿Cómo hacer viable estas propuestas con 2 partidos que no quieren cambios? De lo que usted acaba de decir, si las elecciones se llevaran a cabo tal y como está, sería una farsa absoluta. Todos sabemos que el Partido Patriota y el líder se unieron en las mesas de postulación para poner las magistraturas. Eso nadie lo niega. Lógicamente no esperaban que la CICIG se quedara y que destapara esta caja de Pandora, que el fin está muy lejos todavía. Hay muchas cosas que hay que solventar. Yo creo que ellos no tienen otra opción. Lo siento por los financistas del Partido Líder, del Patriota y de todos estos corruptos, porque su dinero no lo van a recuperar. No lo van a recuperar y yo estoy 100% seguro, tengo confianza. Hay que hacerle confianza al Tribunal Supremo Electoral. Es una institución débil. Nunca ha tenido apoyo. Pero hablemos ahora, bueno, sigamos hablando del Tribunal Supremo Electoral y quiero retomar lo que usted mencionaba, que ayer se escuchó por primera vez una propuesta concreta por parte del magistrado suplente, el señor Gamalero. Exacto. Pero él mencionaba también algo importante y decía que ellos ya estaban trabajando en una propuesta y que si la sociedad civil llegaba a realizar otro tipo de propuestas, podía llegar incluso a poner más lento o a entorpecer este proceso que ellos ya habían iniciado. Con la propuesta que ustedes están proponiendo, que llegarán a proponer hoy, ¿no cree que sería pues llegar a afectar directamente lo que ya se está trabajando por parte interna de esta institución? No es entrometernos dentro de las reformas que ellos están haciendo, al contrario, es exactamente un anillo al dedo. Nuestra propuesta es justamente lo que ellos están pensando, pero somos la sociedad civil, somos los ciudadanos comunes y corrientes que estamos al tanto de lo que están haciendo. Y justamente necesitamos unirnos más, hacer presión para que se cumpla esto. Estas reformas no son reformas que decir, bueno, es cierto que Supremo, pero tampoco nos tomemos lo Supremo por Supremo. Somos mortales, somos humanos y esas leyes fueron escritas con un puño y tinta de una persona, es todo.
y sí se pueden cambiar. Ayer, Gamalero es el nombre de él. Gamalero. Sí. Él hacía mención del artículo, creo, 113, no sé, que es como una piedra que obstruye. Pero eso lo tenemos en la propuesta, para que eso sea derogado y que pueda tener acceso la introducción del inciso D en el artículo 200, para que podamos ir a las urnas todos, todos. Recuérdense que ahorita la indignación ya no solamente es de la capital, es de los departamentos. O sea, ustedes plantean el voto nulo que sea válido para todos los cargos. Voto nulo para diputaciones, voto nulo alcaldías. Absolutamente. Es la lectura. Que se aplique el voto nulo por mayoría absoluta, presidente, diputados por lista nacional, distritales, al Parlamento Centroamericano y alcaldes. En un pueblo, la mayoría, disgustada por la corrupción local, va y dice, bueno, yo voto nulo, porque sé que mi voto es válido. Y ese voto nulo gana en mayoría absoluta. Adiós, alcalde, necesitamos otro personaje. Yo creo que esto, que hace un mes me decía un amigo, vos, ustedes están soñando, eso no es viable. Pues yo le digo, se lo digo hoy, yo he tenido sueños que se han hecho realidad en mi vida propia. Siempre hay que soñar. Ese es un sueño viable. Eso es un sueño viable. Usted mencionaba que esto surgió a raíz de una comunicación a través de las redes sociales, un grupo de amigos que se dieron cuenta de la necesidad. Pero si tenemos que hacer una primera lectura, aproximadamente, a su parecer, ¿cuántas personas están buscando en este momento o qué porcentaje de los guatemaltecos buscarán en estas próximas elecciones el voto nulo? Si el voto nulo lo valida el Tribunal Supremo Electoral dentro de 2 semanas, como dijo el magistrado suplente, yo creo en la palabra de él. Se ve que es una persona formal, no es alguien... Claro, pero esto tendría que el Congreso entrar a... Absolutamente. En 2 semanas esto puede decirse que es válido. ¿Y si fuera válido? ¿Qué porcentaje, una primera lectura, qué porcentaje considera usted que podríamos tener de participación de voto nulo? La mayoría absoluta. Si las elecciones fueran con el voto nulo validado, el voto nulo gana. ¿Sabe por qué? Es limpiar la mesa. Es verdaderamente quitar a toda esta generación de políticos corruptos, que a alguien se le ocurrió que el Estado era una piñata y que podían vivir del Estado, a lo mejor frustrados por no ser profesionales exitosos. Recordemos de que hay mucha gente que decidió hacer de su vida un empresario. Ahora bien, analicemos un poco y leemos un poco más fino. Ok, supongamos que viene el Congreso de la República, hace las reformas y se le da validez al voto nulo y este es vinculante el resultado a la hora del escrutinio. Y tendríamos que, pues, los partidos políticos elegir a otros candidatos. Pero sería con estos mismos partidos políticos, porque ahorita ya no absolutamente, da tiempo a crear un nuevo partido. Absolutamente. El descrédito que tiene la política en Guatemala, a nadie le interesa. A nadie le interesa estar viendo afiches, musiquitas. A nadie le interesa, porque están desacreditados. Los partidos políticos pueden seguir existiendo. Y se tiene contemplado, porque obviamente, si se tienen que buscar nuevos candidatos para alcaldes, Ojo decir partidos políticos, porque estos no son partidos políticos. Estos son truqueros que andan viendo cómo asaltan al Estado. Pero se tiene contemplado cuánto tiempo pasará o cuánto tiempo se dará dentro de la propuesta que ustedes tienen luego, si el voto nulo llega a ser concluyente, llega a ser la mayoría absoluta, ¿cuánto tiempo tienen los partidos políticos para proponer a nuevos candidatos? El mismo tiempo de la segunda vuelta. Ese lapsus de tiempo va a permitir encontrar gentes probas en ese espacio. En ese espacio
vamos a encontrar las gentes probas, las gentes que pueden dirigirnos. ¿Cuánta gente no hay capacitada en Guatemala para dirigir? Pero usted cree que, por ejemplo, pongamos el escenario, que esto ocurre. ¿Usted cree que un partido como líder va a querer que salga Manuel Valdizón de la contienda, o la propia UNE va a querer que no sea doña Sandra la que participe como candidata? Ya verán ellos qué hace. La ley es la ley. No pueden. Fuera. Fuera. Necesitamos quitar a esos personajes malignos de nuestra visión. No es posible que hayan 2, 3 personajes en algún lugar escondido negociando el país como que si fuéramos una pinche finca en el cual compran mayordomos, peones, árboles, riquezas y todo, y después, bueno, yo te lo pago, llévate la mina, llévate el jade. No, perdón, pero estamos en el siglo XX. Con esta propuesta Siglo XXI. Con esta propuesta de voto nulo para la sociedad guatemalteca, que incluso el Tribunal Supremo Electoral ya está trabajando una propuesta. Finalizamos entonces la entrevista del día. Muchísimas gracias, señor Rudy Cotón, por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Vamos a una pausa, Mario. Así es, vamos a una pausa y volvemos con más información acá en Noticieros de Canadá.